el tema de la nueva constitución para la Argentina, y el tema del imperialismo, que es un tema que a Argentina y a toda Latinoamérica le ha afectado desde su creación. Santiago, el tema de la nueva constitución y todo esto, lo que usted nos comenta, ¿cuáles serían principalmente los fundamentos sobre esta nueva constitución en la República Argentina? Bueno, hablando de constitución, a pesar de que muchas veces se afirma que es como un libro sagrado, que no hay que modificarlo, que es como de piedra, que grandes prohombres la crearon y todo, eso no necesariamente debe ser así, y la Constitución debe representar a la sociedad de cada momento, y una Constitución que básicamente es de 1853, de un país agropastoril, no coincide con una Argentina de un siglo y medio y más, donde tiene un desarrollo industrial, innovación tecnológica, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, industrialización, cosa que le hace un país totalmente distinto y en cantidad de habitantes 45 veces más grande. Muy bien, Santiago. Estaba observando también todo el trabajo que viene realizando a nivel nacional, Santiago, y también saludamos al doctor Flores que lo acompaña a Santiago, lo cual le agradecemos también al doctor Flores su presencia. Buenos días, doctor Flores. Ya en minuto queda la pregunta pendiente, así saludarlo a usted también, que está a través de la pantalla. Bueno, el agradecido soy yo. Por esta invitación que nos ha hecho este querido amigo, compañero Pedrosa, porque la venida de Santiago aquí a Chilecito ha sido más que nada una invitación a un amigo que quiero que conozca algunos lugares lindos que tenemos los riojanos y algunos problemas grandes que también tenemos, para ver si cuando se encare esta nueva constitución podríamos cada uno de nosotros plantear problemas que nos vienen doliendo desde hace tanto tiempo. Históricamente la provincia y los riojanos hemos sufrido situaciones muy difíciles, lo seguimos haciendo, dependemos de un poder central. Tendríamos realmente que conversar con él, porque quien va a trabajar como especialista desde el punto de vista jurídico en una normativa tan importante, que como decía él, no se trata de prohombres los que van a conformar esta nueva Carta Magna. Se trata del hombre común que ha tenido la inquietud de estudiar, Santiago lo ha hecho y de la mejor manera, de estudiar la forma en que se debe implementar los deseos de la gente. Y la gente necesita que protejan sus derechos y necesita expresarse sobre lo que le parece que está bien y sobre lo que está mal. Esta posibilidad que se nos brinda de poder conversar como personas comunes, ni siquiera como abogados, que tenemos la inquietud de que la gente pregunte cómo se puede implementar. Hemos estado en la confitería conversando con el ingeniero Gutiérrez, Paquito, que es mi amigo, lo es. Y surgen preguntas naturales. ¿Cuál es la normativa que va a contemplar esas inquietudes? Este protagonismo que deberían tener los municipios, los departamentos, cómo se instrumenta un poder popular en serio. Primero, que pueda decir con énfasis que esta carta es nuestra, la hemos conformado nosotros, hemos opinado. ¿Por qué los políticos pueden prometer tantas cosas y no cumplir ninguna? ¿Por qué tenemos que depender de un poder central que administra dinero como se le antoja y normalmente los pueblos pequeños sufren las consecuencias de tantos desatinos que se hace con los recursos económicos que deberían utilizarse para otra cosa? Es decir, hay una gama enorme de temas para conversar, inclusive sobre la metodología que se va a implementar para que la Constitución nueva, no una reforma, una nueva Constitución pueda
pueda plasmarse, también está en juego eso. También tiene que contarnos Santiago cómo podrían ser los lineamientos que tendría, porque ya no se trata de que una asamblea constituyente dicte una norma que después, por bonita que sea, no se cumple, no tiene la eficacia que necesitamos que tenga. Entonces, posiblemente hay un organismo que se llama pueblo, que sería el que tendría que plebiscitar esas normas que se han propuesto, para ver si efectivamente se van a cumplir y cuál es el modo en que tendríamos como ciudadanos, como argentinos, como seres humanos, de reclamar y de exigir que lo prometido se cumpla. Muy bien, qué importante lo que está comentando, doctor, porque le he prestado atención al doctor Flores y también a Santiago sobre, usted hablaba sobre el proyecto Popular y Serio. El proyecto Popular y Serio, en que cualquiera de los dos, están los dos allí, el cual les doy la bienvenida, y la audiencia también está del otro lado. Es importante lo que ustedes están comentando, doctor. Una mañana donde nos vamos a nutrir de la experiencia de los dos, y como decía usted, Santiago, también darle la bienvenida a nuestra ciudad. Sobre este proyecto Popular y Serio, doctor, en la actualidad, acá estaba observando también que está también a través de esta lucha por la defensa laboral y del sistema previsional en el país. Santiago, estoy observando su página también por toda la lucha que viene haciendo en distintas provincias de nuestro país. Cuando hablamos de proyecto Popular y Serio, hablamos de los municipios, hablamos del gobierno en las provincias, ¿de qué es lo que estamos hablando para brindarle la información a nuestra audiencia, Santiago? Cuando se habla de constitución o debiera hacerse, la idea que es una constitución no solamente la ley fundamental, la cúspide de todo un andamiaje jurídico, de todo un ordenamiento jurídico, sino que también es un proyecto de país, un proyecto estratégico, un proyecto a cumplirse que no se va a cumplir mañana o pasado, sino a lo largo del tiempo. ¿Eso qué significa? Si una constitución reflejaba un país determinado y ahora el país cambió, la constitución tiene que cambiar. Y aparte, no puede ser que se cambie cada 40, 60 años, sino que tiene que ser bastante más dinámico el asunto. Y sobre todo no la tienen que determinar gobiernos de turno o pequeñas oligarquías o pequeños grupos, sino que tiene que ser para cubrir necesidades del conjunto de la población, y por eso el conjunto de la población tiene que participar en la discusión, a través de mecanismos como el plebiscito, pero también a través de acciones educativas, de difusión del gobierno y las fuerzas políticas y sindicales que pueden operar también, porque si es un problema de todos, no solamente que pueden hacer todos, sino que las distintas instituciones, los distintos organismos públicos o privados tienen que operar en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de engañar a la gente, sino en el sentido de difundir y en el sentido de escuchar lo que la gente pretende. La idea que hay un término que se usa en derecho que se llama poder constituyente, que vendría a ser como la especie de despliegue de la soberanía popular en el tema de la Constitución. Bueno, parece que eso sea efectivo. Para que se despliegue tiene que haber millones de personas discutiendo, no 10 o 100. Y si eso se da, la gente que participó, aunque sea mínimamente, aunque sea comentando, aunque sea aplaudiendo, aunque sea asistiendo a una reunión, calladamente, la va a sentir como propia y después la va a conocer y después la va a cumplir. Cuando no la conoce, cuando la siente como ajena y cuando la siente como una imposición, en muchos sentidos no se cumple. Aparte de los que no quieren cumplirla para violentar la ley. Pero hay gente que no la cumple porque la ignora. Y para que no la ignore tiene que estar en el proceso de construcción, tiene que ser colectivo, y después en la enseñanza pública y también privada, primaria, secundaria, universitaria, de cualquier carrera, no solamente de abogacía, se debe difundir la Constitución, debatir la Constitución, para que así todos seamos ciudadanos. Y alguien es ciudadano cuando conoce sus derechos y defiende sus derechos. Qué importante, Santiago. Y escuchaba atentamente, doctor, cuando usted dijo cambio del país. ¿En qué sentido notamos que hay un cambio en el país?
o digo, no se respetan las leyes. Ahora en la actualidad, doctor Flores y Santiago, pasa esto de que no se respetan las leyes. Ayer escuchaba atentamente de qué manera los jueces y los abogados eran acusados en este país por el manoseo, por la dádiva, por la incompetencia, por todas estas cosas donde no se respetan también, Santiago, la Constitución. Y usted decía algo muy importante, que es que los ciudadanos de este país nos tenemos que nutrir de todo esto, ¿no? Para no ser el día de mañana avasallado con nuestros derechos. Y qué importante lo que usted comentaba también, este cambio del país, muchas veces porque ignoramos las leyes, ignoramos la Constitución, ignoramos tantos derechos que tenemos como argentinos, que en la actualidad, como les comentaba, y ustedes del otro lado me pueden brindar más información en lo que tiene que ver por qué en la República Argentina hay tantos jueces, abogados, en estos derechos de la Constitución que son acusados de coima, de tantas cosas que escuchamos los argentinos, Santiago. Bueno, muchas veces son acusados jueces y abogados con razón, y otras veces como mecanismo persecutorio para que no defiendan los derechos de la gente. Cuando alguien es acorralado, está más preocupado de defenderse a sí mismo que defender a otros. El tema también es que el Poder Judicial sería una de las cosas a cambiarse y radicalmente. A mi criterio, eso es para discutirse, porque todas las cosas, una cosa es tener en claro que la Constitución tiene que cambiarse radicalmente y adaptarse a la sociedad, y otras cosas son planteos individuales que yo puedo dar mi opinión personal, pero eso si decimos que lo tienen que debatir millones de argentinos, obviamente que yo no voy a pretender imponer lo que a mí me parece. Pero en tren de hablar sinceramente, el Poder Judicial hay que cambiarlo rotundamente, hay que discutir la estabilidad de los jueces, que a veces significa eternidad, y si fuera eternidad de los buenos sería lindo, pero a veces eternidad de incapaces o de corruptos, entonces no es tan lindo. Y después el acceso a la justicia, cómo se accede, los concursos de oposición antecedentes. ¿Por qué un juez no podría ser electo como por un tiempo determinado como un profesor titular de una universidad que dura 7 años, por ejemplo? Después podría ser reelecto, sí, si es bueno, cumple su tarea, se perfecciona, se capacita y todo lo demás, por mí podría estar 70 años, siempre y cuando vaya convalidando continuamente. Es lo mismo que la cuestión de las reelecciones presidenciales o parlamentarias. No es bueno ni malo que alguien esté mucho tiempo en el gobierno, el asunto es para qué está. ¿Y por qué está? ¿Quién lo elige y para qué lo elige? Si alguien es muy bueno, ¿por qué cambiarlo? Es lo mismo que uno tiene una, ya sea varón o mujer, ¿no? Tiene una buena esposa, claro, o buena esposa. Sí. ¿Para qué cambiarlo? Ahora, si es malo, hay que cambiarlo lo más rápidamente posible. Y eso está dentro de la posibilidad de todos. Y si uno lo ejercita en el plano individual, también lo tiene que ejercitar en el plano colectivo. Y ahora que escuchamos lo que dice Santiago, realmente es increíble, ¿no? Porque ahora en esta política cotidiana que vivimos en esta actualidad, este año 2019, escuchamos por allí que jueces, no tan solo gremialistas y sindicalistas, buscan apoderarse en alguna lista de políticos, sino también hay jueces que quieren y buscan también ese rédito de la política en acompañar alguna lista, y esto medio como que ha cambiado un poco también, ¿no? Digo, la responsabilidad de ubicar a cada uno en su lugar, ¿no? El juez está para ser juez, el abogado para ser abogado, el político para ser político, y se ha transgiversado todo en la República Argentina, Santiago. El problema es que a mí no se trata de obturar camino de nadie y de impedir dar opiniones a nadie. Lo que sí, que las funciones las debe cumplir quien las debe cumplir, y el Poder Judicial no es un sobrepoder que está sobre los demás, es un poder que tiene su función específica. Y bueno, ya que hablamos del tema de los poderes, en una nueva Constitución no solamente tiene que haber, a mi criterio obviamente, ¿no? No solamente los 3 poderes tradicionales, que son el ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno cumpliendo su función con los controladores mutuos que la misma Constitución y las leyes establecen, sino también que existan órganos del Poder Popular y órganos del Poder Electoral, como existen en otros países, que no son exactamente iguales, pero serían ejemplos de eso, como serían Cuba y Venezuela, que no son exactamente lo mismo, aunque a veces se los tiene que equiparar como si fueran iguales, no son iguales. Cada país tiene una experiencia propia, cada país tiene su trayectoria histórica, y no es la misma cosa que ocurrieron en 1960 que en 1990 que en 2010. Igualar todo así de una manera maniquea, estos son los buenos, estos son los malos, descontextualizando todo,
es un error habitual, pero en el que no hay que caer. ¿Y qué opinión nos puede brindar? Porque estamos todos los riojanos preocupados por este tema de la justicia, estamos lo inconstitucional para algunos argentinos, que otros lo ven lo avisoran con buenos ojos, lo que tiene que ver esto que ha sufrido el gobernador de la provincia, por ejemplo, con una enmienda, el juez que busca defender a nivel nacional la enmienda, después a nivel nacional el juez le dice no se va a dar el tema de la enmienda, algo que llaman los riojanos constitucional y otro poco de riojanos le dicen inconstitucional a la reelección de un gobernador en la provincia. Son cuestiones distintas. Hay que ver lo que establece cada constitución de cada provincia, porque hay un caso similar, aunque no exactamente igual, con el gobernador Beretilnec en Río Negro. En Río Negro, que la Corte va a tener que, debiera hacerlo, una posición coherente, y si le niega a uno le debe negar a los dos, y si le permite a uno le debería permitir al otro. Pero el tema de las enmiendas o los cambios, una cosa es cuando hay una discusión institucional, no me refiero al caso particular de acá porque tampoco lo conozco tanto como para dar una opinión muy cerrada, pero digo, una cosa es un cambio debatido, discutido institucionalmente y pensado si es mejor o si es peor, y otra cosa es cuando se avecina una elección, cambiarlo en ese momento. Allí está entonces la respuesta. Usted fue dirigente sindical también en la bancaria. Sí. Fui varios años dirigente gremial en un banco y también fui en un secretariado seccional y también intervine en coordinadoras nacionales del Banco Nación. Mi criterio siempre fue defender la banca pública, siempre defender, desde muy chico siempre pensé eso, y a veces la coherencia no es capricho, sino es virtud, me parece a mí. Cambiar a cada rato de opinión no me parece que sea lo más correcto, y más cuando uno lo reflexionó, y más cuando el problema no se solucionó. Acá la cuestión, los bancos tendrían que ser mucho más controlados. Los bancos con los últimos gobiernos, es decir, remontándose ya a Martínez de Oz en 1977, tienen demasiado poder, no es un problema argentino solamente, pero Argentina también, tiene demasiado poder la banca extranjera y demasiado poco poder el Estado Nacional y sus bancos centrales. En algo se remedió esto en el año 2012 con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Pero en la práctica, al no modificarse la ley de entidades financieras, que es la de Martínez de Oz 77, el problema no se solucionó. Acá uno de los problemas a veces que existe es, por un lado, la elevada tasa de ganancia de las empresas, pero la elevada tasa de ganancia de las empresas, entre otros factores, no es lo único, se debe a los altísimos costos bancarios y a la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, es decir, la ganancia de cada banco, la diferencia entre lo que el banco paga a los ahorristas y lo que el banco cobra a los que reciben préstamos. Esto en la Argentina es una de las causas generadoras de inflación, por ahí no es la única, pero sí una causa importante. Para controlar mucho más la inflación, tendría que controlarse los bancos y tendría que bajar la ganancia de los bancos. Ah, qué importante. Nos vamos nutriendo con Santiago y el doctor Flores, que están en los estudios de la radio, para todos los departamentos a través del canal 906 en la grilla de BioTV. También fue, cumple la tarea y la función, Santiago, de ser delegado de SUTEBA, también defiende la parte docente, ¿sí? ¿Cómo ve nuestro país? Porque acá en La Rioja, por ejemplo, le tiene que haber comentado al doctor, estamos ya con 10 días de paros, lunes y martes ya anunciaron en el día de ayer 48 horas de paro, la inflación, cláusula gatillo, piden salarios, el país. Acá hay un punto, ¿no? Sí. Esta es una posición personal también, pero creo que es razonable, mía. Yo creo que los sindicatos, aparte de pelear por el salario nominal, tienen que pelear por el salario real. Y eso no implica solamente una eventual cláusula gatillo, que para que sea efectiva tendría que ser mensual, pero a la vez generaría un montón de inflación. Entonces sería operar también de alguna manera, que hay varias, hay que pensarla, hay que realizar, no es para hablarlas a la ligera, pero trabajar sobre el control de precios, obviamente que el Estado tendría que estar en la misma sintonía.
pero no es solamente el tema de los tarifazos, el tema es, para el común de la gente le afecta más, sin embargo, políticamente y sindicalmente se operó menos, más que los tarifazos afecta el precio de los alimentos y el precio de los remedios. Porque una persona que está colgada con la luz y que no tiene agua corriente, ¿qué le afecta? Le afecta mucho más el precio del alimento y los remedios que el precio de las tarifas. Importante, lo que puedo observar también, voy saltando de tema en tema porque es muy nutrido el conocimiento y quiero aprovechar también esta oportunidad de tenerlo a Santiago y al doctor Flores. Estuvo y participó también en las clases áulicas con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, fue compañero de la primaria, no era amigo, pero era compañero de grado, 3 años. En un librito que es un libelo de una escritora que pertenece a Clarín, bueno, me mencionan un par de páginas, y habla, que no era tan así, o por lo menos yo no lo veía así, de una supuesta competencia a ver quién sacaba más nota o era el mejor alumno del grado. Yo no lo y veía usted tan sobresalía, así. por supuesto. Sobresaliente usted, porque digo, ante Cristina me imagino que como el primer alumno del pupitre en el grado tiene que haber sido más sobresaliente que Cristina. Empate. ¿Empate fue? Ah. No, se habla de una supuesta competencia. A mí siempre, al menos es lo que creo y lo que quiero hacer, es que, hablando de competencia, que la competencia central sea de cada uno con uno mismo, para mejorarse y explotar todas las posibilidades que uno tenga, las aptitudes. Pero bueno, en un mundo capitalista y en un mundo como la Argentina, en el mundo actual, la competencia existe. ¿Cómo ven ustedes dos como letrado, con la experiencia y todo este camino de la vida que les ha abierto tantas puertas al conocimiento? ¿Cómo vemos la situación de Cristina en la actualidad? Porque en la actualidad tenemos, doctor Santiago y Daniel, tenemos en la actualidad eso de que la culpa la tiene el otro. 4 años que los argentinos estamos cansados ya de escuchar la culpa la tiene el otro en este país. Y no vamos nunca con un paso adelante, o sea, nos quedamos con el pasado, un pasado doloroso, porque la culpa la tiene el otro, y no vamos nunca a perfeccionarnos, digo, en un avance tanto para las generaciones venideras, doctor Daniel, para las generaciones venideras. La culpa la tiene el otro. Este mensaje creo que es muy dañino en el país. Sinceramente. Mira, también ya no me acuerdo en qué momento, pero hemos tocado muchos temas. Y en esta cuestión que hoy se vive en la provincia, este paro de los docentes que vos has mencionado, uno de los temas que se trató fue que en algún momento se incorporó a la Constitución Nacional el derecho de huelga. Desgraciadamente, por muchas razones, especialmente porque no hemos avanzado en la cultura política como ciudadanos, tenemos hoy el impedimento de una falta de conciencia de clase trabajadora, en donde normalmente el que no hace paro se beneficia si es que hay alguna conquista o alguna reivindicación salarial o social. Por ejemplo, estos son los temas que tenemos que plantearlos desde la ingenuidad, si se quiere, para que los especialistas, los que manejan la posibilidad técnica de construir una norma, nos digan cómo tendríamos que hacer para que efectivamente, si el trabajador tiene el derecho de reclamar una reivindicación salarial, estén todos comprometidos en esa gestión. O por lo menos, el que no se compromete, el que carnerea, el que no hace paro, no digo que tenga una sanción, pero por lo menos que no merezca el aumento que se logra con la lucha de los trabajadores. Es decir, esas son las cosas, lo pongo como ejemplo para una metodología que tendríamos que trabajar desde la base, desde el ciudadano. Que venga un maestro que me diga por qué no quiere dar clase, o por qué quiere hacer paro, o por qué pide una reivindicación salarial, y que venga el otro que diga, no, yo no voy porque me descuentan el sueldo. Si el descuento del sueldo es, que sea para todos. Si el aumento es, que sea para todos, pero para todos los que realmente hayan luchado por conseguir esa reivindicación. Porque si no caemos en un plano de desigualdades, que es aprovechado desgraciadamente por este sistema que por ahí es muy injusto con el trabajador. El maestro tendría que estar muy bien pagado. Si alguna vez se concretara en este país una transformación profunda, no hablo de una revolución porque todavía tendríamos que conversar mucho sobre la cuestión,
una transformación profunda de algunas estructuras, tendríamos que comenzar por ver si los educadores están transmitiendo un proyecto de país a los niños. Yo he conversado hace muy poquito con una profesora de música y salió el tema del himno nacional. Y le decía yo, ¿sabes qué me imagino? Me imagino un diálogo enorme entre el pueblo argentino y los otros pueblos del mundo. Porque si vos leés con detenimiento o escuchás con detenimiento las primeras estrofas del himno, cuando decimos oír mortales, nos estamos refiriendo a todos los seres humanos. Y dice, oír el grito sagrado. Hay un grito sagrado que lo tendríamos que defender siempre, que es la libertad y la libertad. Después dice, oír el ruido de rotas cadenas, haciendo referencia a que hemos roto toda una dependencia que todavía hoy continúa, que todavía desde el imperialismo yanqui se quiere imponer no solo a los países latinoamericanos como lo está sufriendo Venezuela, sino a otros más, que han logrado que inclusive tengamos una diferencia enorme entre nosotros mismos. Oír el ruido de rotas cadenas, y le contesta en un diálogo enorme, como te digo, al gran pueblo argentino salud, dice, y que eso nos va a permitir vivir y coronarnos con gloria. Suponiendo, te lo tiro como ejemplo para que veas hasta dónde se podría implementar desde la misma primaria un contenido político, porque hay mucha gente que canta el himno, inclusive que no lo canta, porque no sabe de qué se trata. No lo interpreta, me quiere decir. Esa es la alternativa que se nos brinda en esta etapa. Primero tenemos que asumir que hay una cultura política muy baja en la ciudadanía, después tendríamos que ir hacia los docentes para que transmitan un proyecto de país distinto, en donde seamos incluidos. ¿Cómo va a cantar el jugador de fútbol el himno nacional en un partido si nunca le dijeron de qué se trata? ¿Qué importancia tiene un símbolo patrio como la escarapela, el himno y la bandera? Tendríamos que hacer, y esa es la verdadera política, no esta otra politiquería que nos ha llevado a una situación tan desastrosa como la que vivimos, porque se viene gobernando mal, a partir de que la ciudadanía está vaciada de contenidos en las discusiones, en que no tenemos la posibilidad de hablar claramente de cosas muy importantes. Ojalá que los medios, si comenzáramos por aquí sería hermoso, tengan un espacio para que hablemos de este tema, cómo debería ser la nueva Constitución, qué derechos tenemos y cómo hacemos para que eso tenga la eficacia necesaria para que se cumplan. Esta es la idea de que venga Santiago, porque yo voy a ir seguramente cuando se reúnan los que saben de esto para aprender de ello. Pero él ha venido con el enorme propósito de escucharnos, de ver la gente, de ver esta hermosa provincia que tenemos, y de poder difundir y de poder defender los recursos naturales, la opinión de la gente, el ejercicio de sus derechos, la posibilidad cierta de que vivamos en paz, de que vivamos felices en una patria grande, como decía Perón. Este tema no hay que soslayarlo. Si hay otros que opinen distinto, me parece bárbaro y que lo fundamenten. Nosotros pretendemos simplemente eso. Y aquí, más que traer un jurista, yo he traído a un amigo, a una persona de bien, que quiere contactarse con la gente para aprender de ella y decir, en definitiva, qué es lo que tendríamos que establecer en una Carta Magna. Qué importante lo que dice, y me quedo con esa palabra de todo lo dicho, Daniel. Doctor, el ejercicio de los derechos de cada ser humano, ¿no? ¿Qué falta nos hace? En la radio nos pasa constantemente, la falta de respuesta y el derecho que tiene el ciudadano. Y muchas veces es importante tenerlo a Santiago, como usted lo decía, porque nos tenemos que anoticiar, tenemos que enterarnos de qué nos pasa con la justicia, con los derechos, porque estamos muy lejos de todo esto. Lo digo como ciudadano y escucho a la gente en la calle, no tan solo en la radio, sino escucho a la gente que están muy lejos de aprender o de saber cuáles son sus derechos. Y esto es grave en un país. Pero fíjate este detalle que quiero distinguirlo a Santiago en ese aspecto. Este tema de que no se trata de un jurista, de un especialista o de una persona que sabe derecho. Aquí ha venido como compañero, como amigo, como ciudadano. Es más, nosotros estamos aprendiendo de él seguramente, pero lo que puso énfasis en señalar cuando quería venir, yo quiero ir a aprender de la gente. Si un jurista, si una persona que ha tenido la suerte de estudiar y que lo ha hecho de la mejor manera, se nutre de lo que la gente
dice, se aprende todos los días de los niños, de los jóvenes, de los viejos y de la gente común, qué es lo que hay que defender, a dónde nos duele esto como pueblo, seguramente vamos a encontrar una normativa que contemple y que aúne la teoría y la práctica. La práctica es el hombre que tiene hambre, que está viviendo en la miseria, que tiene sueldo bajo, que sufre los ajustes, los tarifazos, estas piñas en la pera que nos pegan todos los días, que tenga la posibilidad de verla, de hablar con la gente, que eso es lo que le jode, lo que le duele, y que después pueda encontrar una forma técnica de establecer una norma que contemple esos derechos que vienen siendo bastardeados y vapuleados desde hace tanto tiempo. Ese es el hecho de que ojalá que lo podamos resaltar. Una persona que sabe, además de venir a enseñarnos algo, quiere aprender de nosotros. Y eso tiene que ocurrir todos los días. Esta frase que se había hecho, que en vez de ser enseñanza, aprendizaje, sea enseñaje. Fíjate qué lindo. El que enseña también aprende, y que le aprende enseña. Ah, qué importante, Santiago. Eso lo dijo Pichon Rivière, un gran argentino, no justiciado como se debiera, como ha pasado con muchos próceres. Por ejemplo, yo a veces reivindico a Bernardo de Monteagudo, que mucha gente no sabe ni quién es, pero estuvo con Castelli, con San Martín, con O'Higgins, con Simón Bolívar, con San Martín, con todos los mejores. Se olvida que José Gervasio Artigas, que uno dice héroe uruguayo, él se definía a sí mismo como argentino de la banda ambiental, y fue el más importante de todos los federales, el más radicalmente popular. Bueno, y por ejemplo nosotros vemos la constitución que tenemos ahora. Si uno ve, a ver dónde habla de la propiedad, habla en varios artículos, en el 14, en el 17, en el 124 y en varios más. Ahora, ¿dónde habla del derecho a la vida? En ningún lado. ¿Y qué es más importante, la vida o la propiedad? ¿Qué es más importante? ¿Que alguien nazca, crezca, se desarrolle y muera dignamente, o que alguien tenga más platita, menos platita? Y lo mismo pasa en la vida cotidiana. No puede ser que la propiedad esté por encima de la vida. Y más cuando a veces el despojo de la propiedad se debe a la miseria de alguien que no tiene ni para comer, y nosotros lo condenamos como si fuera el asesino serial. Si alguien no tiene para comer, el derecho de comer, de la alimentación, el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, no es para darle a alguien que tenga méritos, es para darle a cualquiera que viva. Es tan simple. Y la propiedad es una contingencia. Hay gente que le interesa acumularla, hay otros como yo que simplemente se trata de vivir pasablemente y agradablemente, y que valoramos la cuestión espiritual también, pero obviamente que mínimas cosas materiales tienen que tener todo. Pero no que la propiedad esté por encima de todo, eso es una barbaridad. Que ninguna religión lo debiera admitir, y que ningún Estado lo pudiera tener. En la Constitución del 49, que fue una gran constitución, maldita, olvidada, injustamente derogada, hablaba de la función social de la propiedad. Y limitaba el derecho a la ganancia, y si limita el derecho a la ganancia es excesiva en caso de uno querer expropiar a una empresa extranjera o nacional, privada, puede servir para no pagarle nada o pagarle muy poco. Qué importante, Santiago, muy importante, Daniel. Ustedes saben que para mí es un gusto tener a una persona con la experiencia de Santiago, letrado, que va recorriendo las provincias, nos habla de esto tan lindo que es la Constitución, de nuestros derechos, y entender también esta parte tan delicada que vive nuestro país, porque nos pasa en la actualidad de que la propiedad tiene mucha más fuerza y más peso en el humano que la vida misma, ¿no? Y es lo que nos pasa, lo que decía Santiago es lo que vivimos constantemente. Yo siempre digo y hago hincapié, doctor, de que cuando llega este tiempo de elecciones, nosotros malacostumbramos al político. Bueno, el político ya sabe dónde vivimos y sabe lo que le vamos a pedir. También en este bendito país somos culpables muchas veces de lo que nos pasa, porque nosotros somos la herramienta que acostumbramos al otro a que el otro nos responda con la misma herramienta todos los años, 4 años, y padecemos lo mismo. Digo yo, esto nos pasa porque no crecemos como país, nos falta esta cultura del trabajo, nos falta aprender un poco más de nuestros derechos y no esperar 4 años, doctor, no esperar 4 años. Mira, yo creo que
la falta de cultura política que tenemos como pueblo hoy, asumiéndonos que todos estamos en la misma situación, unos más, otros menos, es una conducta deliberada de quienes han pretendido desde siempre que nosotros seamos una colonia. Y es la que tanto tenemos que luchar. Al menos, acá hay un libro muy lindo de los riojanos, que se llama La Rioja de los Hechos Consumados, que escribió don Ricardo Mercado Luna, en donde él hace referencia a la resistencia a los hechos consumados. Habla del alzamiento calchaquí que en su momento se hizo aquí en la provincia, casualmente para ir en contra de tanta injusticia que no ha terminado. Esta colonización que se ha hecho desde lo material, con grandes corporaciones que tienen pingües beneficios y se lo llevan para otro lado, el peor daño que han hecho no es lo material, es casualmente esta falta de cultura política que padecemos. No es casual que creamos que la política es solamente un buen negocio de unos vivillos y sinvergüenzas que se llenan los bolsillos y después, si te he visto no me acuerdo. La política es sublime. La política ha sido madre de ciencia en países de culturas milenarias, porque se respetaba que el hombre que iba a representar los intereses del común, de la gente, de la polis, era una persona honesta, inteligente, sana, era la que sintetizaba la expresión del conjunto. Todo eso que se ha desvirtuado es toda una propuesta colonialista para que cada vez seamos más brutos, para que cada vez entendamos menos, para que votemos cualquier cosa. Los milicos nos pusieron una vez un tipo de buen mozo como candidato porque decían que ahí iban a captar así al electorado femenino. Fíjate qué manera más barata de colocar a la mujer. Gracias a Dios estamos viendo ahora toda una defensa por parte de las mujeres, estas minas tan lindas que tenemos en el país, que defienden sus derechos. Este feminismo al cual adherimos, lo que políticamente estamos todos los días tratando de determinar quiénes somos, este feminismo que hoy los hombres también defendemos, es porque queremos que las mujeres empoderadas puedan ejercitar sus derechos. Y también ha sido parte de una propuesta colonialista que tengamos este tipo de cosas. Y la salida de esto no es otra que una movilización grande de la gente que primero tenga una concepción nueva de la vida y de la política y que después pueda transmitir acciones diferentes. Esto de la unidad de concepción para la unidad de acción, que también lo dijo en su momento este general amigo Perón, no es broma. Si nosotros no tenemos conceptualizado qué es lo que somos como riojanos, como argentinos, como latinoamericanos, como ciudadanos del mundo, si no tenemos claro esa concepción de la vida, no podemos tener un accionar parecido. Nos va a sobrepasar el interés material, que recién cuestionábamos, diciendo de que dime cuánto tienes y te diré quién eres, se ha hecho realidad. Y el inteligente es el que tiene más y el que logra estar siempre mejor posicionado económicamente para someter casualmente al conjunto. Es importantísimo, doctor, importantísimo. Yo quiero agradecer todo esto, de verdad, Daniel, doctor Flores, que lo haya acercado a Santiago a los estudios de la radio. La verdad que sería bueno tener, como usted decía, también la posibilidad de que Santiago en algún momento nos brinde algún espacio físico y podamos todos participar y tengamos un espacio abierto con Santiago para las preguntas, porque digo que a través de la radio, en los mensajes, nos llegan muchas preguntas para Santiago. Nos llegan preguntas, por ejemplo, de la gente que quiere aprender un poco de todo esto. ¿Cuál es, Daniel? Los derechos. La gente necesita saber sus derechos, porque en este tiempo, volvemos al tiempo de antes, de la persecución, cuando persiguen al empleado y le dicen tal candidato o perdés tu ayudita, tu beca, tu lugar de trabajo, y sufren la persecución y esa opresión constante que vive la gente. Por eso decía, recién observaba un mensaje y la gente me decía, preguntale a Santiago, ¿dónde podemos ir y concurrir y participar para aprender más de derecho? Y como usted decía, los medios nos tenemos que comprometer también, no llamarnos al silencio, porque llamarnos al silencio no tan solo nos perjudicamos como medio y no tomamos esa herramienta de un tipo como Santiago, en el buen sentido de la palabra, de aprender, sino somos cómplices de todo esto. Cómplices de llamarnos en el silencio y no decir los derechos que tiene el otro, darle una mano. Y tenemos que aprender a difundir todas estas cosas,
para que el otro no sea sometido en este país, como lo vimos en todas las provincias, más cuando llega un tiempo de campaña, doctor, nos pasa lo mismo. La presión, la persecución, ¿me entiende? Esto lo vivimos, Santiago, en todas las provincias, me imagino, y más en tiempos de campaña. Por eso pedía a la gente, si existe la posibilidad de poderlo tener a Santiago, de que brindemos la difusión de qué día puede ser, qué mes puede ser en este año, para que la gente se vaya nutriendo más de sus derechos y la Constitución y todo lo que charlamos desde el comienzo. Bueno, eso, yo ahora vine de visita a ver a algunos amigos que tenía acá y con la disposición a conversar con todo lo que pueda, y no hay un plan de acción predeterminado, pero está la idea de conversar con todos los que se puedan, y bueno, ya he conversado con varias personas individualmente. Hoy vamos a tener una reunión amigable, pero que van a ir bastantes personas. Y después hablamos con la gente del sindicato docente, y bueno, la predisposición está. Yo lo que quería mencionar a veces, que hablando de hemos criticado, tanto nosotros como el entrevistador, a cierta conducta política de los políticos, a conducta de los jueces. Bueno, yo agregaría, y a veces más importante que los políticos, son los factores de poder permanentes o vitalicios. La que todavía existe, oligarquía terrateniente, el sector bancario que ya mencioné, de que la suba de precios son responsables de determinados factores, los gobiernos, la política internacional, etcétera, etcétera, pero también son responsables los empresarios. Acá, cuando cambia un gobierno, en principio, mucha gente se cree que, bueno, ahora el poder lo tiene Macri, Cristina o el que sea. Tienen una parte de poder, y según qué tipo de gobernante puede acumular más. Pero siempre va a estar en disputa con los sectores históricos de poder, como en algún caso podría ser una determinada iglesia, depende de cada país, como puede ser en otro momento, como lo fue en la Argentina, ahora tiene poder menguado, pero las Fuerzas Armadas. Es decir, hay factores de poder que son que atraviesan la historia transversalmente y tienen una influencia a veces decisiva, y han determinado a veces golpe de Estado y demás. Porque el año 76 no solo se debió al mal gobierno de Isabel en la última parte, sino centralmente a ambiciones de poder y a recortar derechos a los trabajadores, que la ley de contrato de trabajo no existiera, que los tribunales laborales no existieran, que los patrones hicieran con los trabajadores lo que quisieran. Es decir, que se volviera, cuando se habla este gobierno de los 70 años últimos, por empezar, los 70 años últimos no fueron todos peronistas ni fueron todos de gobierno civil, hubo un montón de gobiernos militares, hoy hubo proscripciones también. Pero lo que se está queriendo decir es volver a la década del 30, donde la mayor parte de la gente tenía hambre, la mayor parte de la gente no tenía derechos, incluso si me apuran dirían que quieren volver a la república oligárquica, o a veces por su propio dicho parece que quisieran volver a la Argentina colonial, porque cuando hablan de que los próceres sufrían por independizarse de España, eso es una falta de respeto a San Martín, Belgrano, Castelli y tantos otros que se jugaron la vida, porque no solamente hablaban, se jugaban la vida continuamente porque batallaban y ponían el físico, no es que mandaban a otros, ellos iban al combate y muchos murieron en combate, hombres y mujeres, porque había muchas mujeres valerosas. Digamos, cuando se habla de la nueva constitución también hay que bucear, aunque estemos hablando del futuro, hay que bucear en el pasado. La historia nos enseña mucho, y la historia tiene que servir de aprendizaje no solamente para recordar, sino para evitar errores y profundizar caminos que fueron correctos, por más que ahora no se estén usando. Que Argentina en su momento tuviera, por ahí no en un plano total, pero tuviera bastante independencia económica, justicia social y soberanía política,
era una cosa que nos enaltecía. No es una cosa negativa ser independiente, ser soberano y ser justo. Es una cosa positivísima. ¿A quién no le interesa la justicia social? Y a los empresarios, al imperialismo. ¿A quién no le interesa la soberanía política y la independencia económica? A la misma gente. El cipallaje histórico, los que dependieron siempre del imperialismo, hicieron negocios, como antes con los ingleses, como antes con los españoles y todo lo demás, esa gente nunca quiere la independencia y hablan de que no estar aislado del mundo, estar junto al mundo. Una cosa es estar junto al mundo desde una posición de igualdad y dignidad, y otra cosa es ser esclavo donde los pueblos son esclavos. Las capas dirigentes no lo son porque se llenan de plata y después en todo caso se van a vivir a otro país fácilmente porque tienen millones de dólares y tienen amiguitos. Pero difícil es para las poblaciones que sin haber definido nada tienen que sufrir los pésimos gobiernos, que no son gobiernos solamente de los gobiernos políticos, sino de las capas dirigenciales que están en los colegios profesionales, en las confederaciones económicas, en la AEA, etcétera, en la sociedad rural, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, este tema que vos planteabas también, cuáles son los derechos que tenemos, por lo menos como una guía conceptual para que comencemos a defender. Yo he tenido la suerte, y digo la suerte en serio, de haber podido escribir sobre los derechos del niño, y aprendí a medida que iba tratando de hacer algo, casi con una mnemotecnia, que la vida, la identidad, la libertad, el trabajo, la educación, el nombre y la nacionalidad, el deporte, el arte, la salud, la familia, la vivienda, son derechos humanos básicos. Ese tendría que ser casi un decálogo que nos permita decir, primero que sepamos de qué son, y después veamos de qué se trata. Este tema del derecho a la vida, que tan bien se ha venido haciendo en constituciones bolivarianas, como lo puso de manifiesto Santiago, ¿qué es más importante realmente que la vida? Que se le puso el buen vivir, haciendo referencia a que como seres humanos tenemos derechos naturales. Los traemos cuando estamos en la panza de la mamá, desde el mismo seno materno ya tenemos derechos. No somos una cosa que hay que proteger, somos sujetos de derecho desde la panza, desde la concepción en el seno materno. Yo he tenido la suerte de elaborar esos proyectos, uno vinculado con la niñez hace más de 20 años, y otro que me lo regalé cuando cumplí 68 años, vinculados con la ancianidad, con lo viejo, porque ya los integro ese equipito tan lindo, pero para que veamos de que tanto esta primera etapa de la vida, como la última seguramente, son los seres más desprotegidos de estos sistemas que se olvidan de la niñez y se olvidan de los derechos del adulto mayor o de la ancianidad deliberadamente. Aquí hace falta la población activa, y si es mano de obra barata, mejor, y si es bruto, mejor. O sea, fíjate la perversidad que hay, porque seguir después, bueno, respecto de la identidad, es bueno decir que es un invento argentino. El derecho a la identidad ha sido establecido en la Convención Internacional por los Derechos del Niño por una propuesta que hace el doctor Lipsky en Ginebra cuando se trataba la convención. Y tiene que ver no con el documento nacional de identidad, tiene que ver con saber de dónde venimos, cuál es nuestra sangre. Inclusive comenzamos a asumir de que los riojanos, como lo puso de manifiesto en su momento también Santiago, no vinimos en los barcos desde Europa. Aquí han llegado españoles que vinieron, estos temas de estudio que fueron las corrientes colonizadoras del norte, del este y del oeste, que solamente vinieron a matar a los indígenas, nos hacen reivindicar a los pueblos originarios. Nosotros tenemos que decir con orgullo que venimos de los... Ojalá que vengamos de los indios, todos los que vivimos aquí. Algo han hecho los españoles para quitarnos algunas indiecitas, pero si nos asumimos como pueblo, si realmente la identidad nuestra tiene que ver de dónde proviene nuestra sangre, la cosa sería bastante más clara para que dejemos de creer que los rubios y ojos azules son los mejores, por un lado. A lo mejor lo son, pero este derecho a la libertad, sí, obviamente la libertad de expresión, de circulación, de opinión, el derecho al trabajo, lo que recién
tocaba ese amplísimo derecho que habría que verlo bien, habría que conocerlo, habría que asumirse trabajador, habría que vivir del propio esfuerzo. El trabajo tiene que ser la manera más digna de vivir, de tu propio laburo. La educación, algo les dije recién, ojalá que alguna vez el gremio docente sea un gremio con conciencia de clase trabajadora, para que asuma de que se están formando ahí los futuros dirigentes, buenos o malos, y que ellos son responsables de un montón de cosas, que tienen que nutrirse de los elementos necesarios como para poder transmitir lo que realmente le corresponde a cada niño, a cada joven, a cada hombre activo o a cada viejo. La educación, te decía, el deporte, fíjate hasta dónde se ha vilipendiado toda esta cuestión, y parecería que solamente es deporte el que trae negocios para los que ganan mucho. El deporte es una forma magnífica de ser sanos, de hacernos amigos, de solidarizarnos, de aprender a convivir en un club. El club, con una función social y ética que nos involucra a todos, es hermoso para poder rescatarlo. El deporte sano. El arte, ni hablemos, esta defensa de la cultura nacional que tendríamos que hacer. Pero hay que marcarlo desde la panza. La mamá embarazada tendría que saber de que ese educando que lleva adentro ya tiene que comenzar a defender su propia vida, su propia libertad, el trabajo, porque vaya si tiene trabajo el bebé cuando está en la panza tratando de salir a flote, y después de salir de la panza de la madre para poder encontrarse con un mundo que muchas veces, más que tratarlo bien, lo castiga. La verdad que yo quiero agradecerle, doctor Daniel Flores, también a Santiago por esta visita. Muchísimas gracias. La verdad que tengo del otro lado también gente que les agradece y bueno, como le comentaba, quieren que Santiago esté en algún espacio físico, que no sea tan solo este pasaje, esta visita y que... Lo vamos a traer. Yo me comprometo aquí con usted que también nos ha tratado y le agradezco yo sinceramente que lo hayan podido hacer, porque hemos venido como amigos de esta radio, más que como abogados, como juristas o como que traemos alguna cuestión. Estamos realmente agradecidos de usted y de otros medios que también nos reciben. Ojalá que pudiéramos traerlo. Está involucrándose en una propuesta de país hermosa, Santiago. Yo soy un discípulo de él. Yo le he pedido integrar el equipo que él conforma con gente que sabe, porque quiero aprender. Y quiero que esto se difunda por todo el país. Ojalá que pueda venir él, que puedan venir otros que también tienen gran importancia en este armado que se está gestando, y que ya haya alguna base para que podamos preguntar y proponer concretamente qué es lo que queremos los chileciteños, los riojanos, los argentinos, que esté establecido en una carta más. Tenerlo a Santiago serían muchas horas más en radio, pero yo quiero agradecerle estos más de 30 minutos a usted, doctor Daniel, por haberlo... Le vamos a cobrar poco, no se haga problema, Pajarito, le vamos a cobrar poco. Me interesa mucho lo de la Constitución, lo nuevo que se viene, aprender de él. Yo lo voy a visitar después en privado a usted, porque me interesan todas estas cosas. Sobre todo me interesan los derechos que son tan manipulados ahora en la actualidad en la República Argentina con el trabajador que sufre, y qué mejor que tenerlo. Yo sé que a Santiago se merece 10 horas de radio. Le digo que Santiago, un libro abierto. Doctor, usted también tenía que tener 20 horas de radio. Pero yo escucharlo a Santiago, la verdad que nos ha brindado un pantallazo de lo que pasa, y me imagino en distintas provincias también deben aprovechar la sapiencia y la sabiduría de estos hombres que saben de leyes, ¿no? De leyes, delegados y la lucha por el prójimo. Realmente nos hemos nutrido en estos 30 minutos pasados aquí en la radio, y 30, 40 minutos. Santiago, te agradezco muchísimo. Bueno, agradecido soy yo porque tanto en esta radio como en el poco tiempo que estoy con Daniel y con otra gente me han tratado sumamente bien, y me he sentido como en mi casa, que no es poco. Qué lindo. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias por esta visita tan linda, por haberlo acercado a Santiago, y ahora me imagino a recorrer la ciudad. Quiero contarle todo lo lindo que tenemos, pero lo mejor, hace 2 días que estamos hablando, nos hemos distraído un rato durmiendo para seguir hablando, y estoy muy contento de haber aprendido tantas cosas de un tipo de bien, de una persona común, de un compañero de lujo,
¿Cómo es Santiago? Santiago Ali Bruchú. No digo todo el nombre completo, más bien le digo por ahí Ali Baba. Santiago Ali Bruchú, y me limité a decirle Santiago, ni siquiera Santiago Ernesto, como se llama, pero para que se haga también fluido el diálogo con un amigo. Eso es lo que quiero que rescatemos. Los riojanos hemos traído a un amigo para que nos cuente cosas que él ha tenido la suerte de saber, de estudiar y de poder transmitir. Me hubiese gustado más horas con Santiago, pero agradecerle esta visita, Santiago. Esperamos tenerlo, doctor, a Santiago por un tiempo más, que nos visite más adelante. Estoy tratando de convencerlo para que venga más seguido. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, aproveche de nuestra ciudad que es bella. Les deseamos una hermosa estadía acá, que lo pase lindo, Santiago. Bueno. El doctor Daniel Flores, Santiago Buchú, como decía allí el doctor, agradecerle, señores, la verdad que es realmente, en el buen sentido de la palabra, encantadora esta visita, porque nos ha nutrido de tantas cosas, derechos. Seguramente que yo le voy a pedir al doctor Daniel, que lo tengo más cerca acá en nuestra ciudad, que después le voy a pedir materiales para difundir sobre los derechos y todo lo demás, que mucha falta. Es bueno difundir estas cosas en la radio, muchas veces es bueno difundir canciones, tantos comentarios, y es bueno hablar también de los derechos que tiene cada ser humano, lo que tenemos que hacer respetar constantemente en estos tiempos difíciles que vivimos en nuestra República Argentina. Bueno, agradecerle a Santiago y a Daniel, desearles muy buen fin de semana a estos dos letrados que hoy nos han brindado una nota con más de 30 minutos impresionantes. Cerca de una hora hemos charlado con ellos. Espero que para los que están del otro lado también les haya servido de algo esta nota, cuando hablamos de derechos, de constitución, de lo inconstitucional.